Háblanos. Venimos a buscar tu rostro, Señor. Muéstranos tu rostro. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tener un servicio especial. Estoy mirando la hora porque vamos a tener una predicación doble. Oh, sí. Sí. Bien, yo quería comentarles algo que el Señor me ha estado hablando en esta última semana. He estado pensando en el pasado, influencias que he tenido yo en mi vida personal, y me vino a la mente una persona, no una persona que yo conozco personalmente, no es un familiar ni nada por el estilo, sino un pensador que fue de gran influencia para mi vida. Es una persona que yo muchas veces he citado desde este púlpito. Y hoy voy a hablarles un poco sobre esa persona y la influencia que tuvo sobre mi vida, porque me parece que tiene mucho que decirnos a nuestros tiempos. Estoy hablando del filósofo danés Søren Kierkegaard. Así que hoy vamos a tener tal vez una lección de filosofía cristiana. Y Søren Kierkegaard, que vivió en el siglo XIX, y él fue una figura muy importante en el pensamiento en el occidente. Fue un derribador de castillos en el aire, como él decía, de sistemas filosóficos. Él vivió en el tiempo donde la filosofía del nihilismo comenzaba a tener su apogeo. Justamente unas cuantas décadas después de él, viene el resurgimiento de la filosofía de Nietzsche, que es la filosofía nihilista, una filosofía atea. Y tiene también el pensamiento de Marx. Y todo aquel legado del siglo XIX que estamos viendo el impacto que ha tenido en el mundo desde entonces. Y sigue teniéndolo. El relativismo moral, el nihilismo, la pérdida de valores, la pérdida de sentido, etc. Y yo recuerdo cuando yo era joven, tendría que... Hermano, gracias. Gracias. Cuando yo tenía aproximadamente 19, 20 años aproximadamente, yo descubrí los escritos de este hombre. Y él fue muy crítico de la iglesia de sus tiempos, de lo que él veía como una iglesia hipócrita, una iglesia que predicaba a Cristo desde sus púlpitos dorados, con iglesias ornamentadas y bien artesonadas, con candeleros de ormolu, y los boiseries en las paredes, y los frescos pintados, y el mármol y la belleza, pero eran iglesias que estaban carentes del espíritu, de la belleza interna, de la belleza del espíritu. Una iglesia que ostentaba las glorias del evangelio, pero que no vivía las glorias del evangelio. Entonces Kierkegaard fue muy atacado en sus tiempos, y algunos incluso decían que él era ateo, porque no entendían qué era lo que estaba él criticando. Voy a comenzar hoy con las palabras de este filósofo danés, que es conocido en el mundo de la filosofía simplemente como el danés, padre del existencialismo, y dice: y esto también se aplica a esta ofensa, que puede evitarse si tú, ya sea por hipocresía o por una débil simpatía humana por ti mismo o por los demás, decides ser cristiano solo hasta cierto punto, solo según el principio pagano de nequid nimis, nada en exceso, porque entonces serás honrado y estimado, podrás evitar la posibilidad de ofensa, lograr mucho en el mundo y atraer a grandes multitudes también, que también desean ser cristianos, solo hasta cierto punto. Pero si ese no es tu deseo, entonces debes atravesar la posibilidad de la ofensa, porque ser cristiano ciertamente no es ser Cristo, que burla a Dios, sino es ser su seguidor, aunque no del tipo de seguidor superficial y de moda que se beneficia del nombre de la empresa y se conforma con considerar los sufrimientos de Cristo como un asunto de hace muchos siglos. No, ser seguidor significa que tu vida tenga tanta semejanza con la suya como sea posible para la vida de un hombre. Entonces lo que está diciendo Kierkegaard es que la vida del cristiano no es nada más que un título, un diploma, un certificado de bautizo que usted recibe cuando es bautizado.
que la vida del cristiano, si es verdaderamente cristiano, debe de ser una réplica, o en las palabras de Kierkegaard, una reduplicación de la vida de Cristo. La vida de Cristo debe de ser revivida en su vida propia como cristiano. Y este es el principio que informaba toda la filosofía de este gran filósofo existencialista. Esto lo saqué de un libro que se llama Entrenamiento en la Cristiandad, lo cual él consideraba que era su libro más importante, y sin embargo es el libro menos leído de Kierkegaard. No me sorprende. Este filósofo había hecho una distinción de la vida humana en 3 categorías posibles. Decía que una era la vida estética, es decir, es la vida que está dada a los placeres de esta vida, una vida que está solamente enfocada en prosperar en el mundo de las cosas, en obtener más cosas, más placeres, más influencia. Eso lo llamó él la vida estética. Y él dice que uno puede romper de la vida del sinsentido y la sinrazón de la vida estética con un esfuerzo propio y llegar a tener una vida que él llamó la vida ética, es decir, una vida moral. Una vida donde la persona hace lo bueno, hace lo recto, es un buen ciudadano, ayuda a los pobres, etc. Es decir, que eso era posible, que el hombre podía hacer ese salto de la vida estética a la vida ética por su propio esfuerzo. Pero había otra vida, que es lo que llama la vida genuina. Y eso solamente era posible por medio de un salto de fe. Un salto de fe. Algunos de ustedes a lo mejor han escuchado esa expresión y no sabían de dónde venía. Dar un salto de fe es la expresión que usaba Kierkegaard para la vida genuina del cristiano. Y para obtener esa vida, eso no lo puede hacer usted por sus propios esfuerzos. Usted puede vivir una vida moral por sus propios esfuerzos y ser un hombre moral y etcétera. Pero usted no puede tener una vida de fe por sus propios esfuerzos. Eso ya usted tiene que tener una dependencia de Cristo. Y la manera en que esa vida de fe se refleja, ese salto de fe, se refleja precisamente en la reduplicación de la vida de Cristo en su vida personal. Ningún hombre puede seguir a Jesús si no carga su humillación y sufrimiento. Vamos a Mateo capítulo 16. Mateo 16. Estoy ronco porque hoy canté con ganas los himnos tan preciosos. ¿Quién le tocaron los himnos hoy? Amén, gloria a Dios. A mí también, yo estaba, que me quedé ahora como gallo por la mañana, ya después de haber cantado el amanecer. 16, vamos a ver 16, 24. ¿Y qué dice? Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hay que seguir a Cristo en su humillación. No, él no dice aquí, si alguno quiere venir en pos de mí, y dice, póngase una corona, dese su lugar, tenga dignidad. No, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo. Pero usted es el primero que va a buscar enforzar sus derechos. A mí no, porque yo tengo derecho. La Constitución me da a mí el derecho de estar acá y de estar por allá, porque vivimos en un país. Yo no voy a permitir, porque usted sabe quién soy. ¿Y qué dice el Señor? Niéguese a sí mismo. Ponte tú al final si te dicen quítate. Y te dicen lleva esta carga, llévala 2 millas. Pero nosotros no. Nosotros nos ofendemos porque a mí se me respeta. Usted a mí me respeta. ¿Y a Jesús, el creador del universo, lo respetaron? Y si estamos hablando de que la verdadera vida cristiana, de acuerdo a lo que piensa Kierkegaard y de acuerdo a lo que piensa también este pastor, es una reduplicación de la vida de Cristo, entonces usted tiene que hacer lo que Cristo hizo. Y Cristo vino en su humillación. Pero usted, cristiano, no permite ser humillado. Cómo la forma en que me dijo, el pastor me hizo tal cosa, no voy más a la iglesia. ¡Prum! Y se va de la iglesia. Al Señor le arrancaron, dice, los pelos de su barba y le abofetearon y le escupieron. Y usted no puede... cualquier insulto, cualquier bobería, cualquier ñañería de un hermano es suficiente para que usted se obedezca. Esta iglesia está llena de hipócritas. Sí, y tú eres uno de ellos también. Claro que somos hipócritas. Por eso estamos aquí, para que el Señor nos ayude a no ser más hipócritas.
¿O quién piensa que usted que va a la iglesia? ¿Los buenos? ¿Los santos? ¿Los perfectos? El Señor dijo, esos no necesitan de Cristo. ¿Quién viene a la iglesia? El pecador, el mentiroso, el sinvergüenza, el borracho, la prostituta. Esos son los que vienen a la iglesia a buscar a Cristo. Y esos son los que más aman a Cristo cuando el Señor transforma su vida. El hombre moral viene y escucha y se está comparando con el otro. Bueno, sí, pero yo no soy como aquel. Mira eso, ¿viste? Cuando el pastor hizo tal invitación, fue y se rodeó. ¿Sabe Dios qué pecado tendrá? Ese es el hombre moral, ¿no? Eso es que cuando el pastor hizo la invitación se está mirando a ver quién fue. A ver quién fue y dice, ya sabía yo, fulano. A ver si se cae un buen rato y tiene mucho de qué arrepentirse. Gracias, Señor, que le estás hablando. Pero no te hablo a ti. Pecado de arrogancia y soberbia, que fue el primer pecado que tocó la creación. Y no necesito decirles cómo terminó esa historia. Entonces la vida de Cristo tiene que ser reduplicada. ¿En qué? En su humillación, que dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿O es usted de aquellos que le pone la cruz a otra persona? O sea, le pone la cruz suya al pastor para que se la lleve. ¿O es usted de aquellos que le pone la cruz suya a su esposo? O a su esposa, o a sus hijos. Usted tiene una cruz que usted tiene que cargar, y esa es su cruz, suya sola. No está haciendo redundancias aquí, ¿no? Suya sola de usted mismo. No la puede cargar otro, y el Señor lo está mandando. Fíjese una cosa. Si alguno quiere venir en pos de mí, es decir, si usted quiere ser discípulo de Cristo, estas son las condiciones. ¿Qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No, pero es que el cristiano quiere seguir a Jesús sin cumplir los otros dos requerimientos. Usted no puede seguir si usted no se niega y toma su cruz. No, pero yo soy discípulo del Señor Jesucristo. Mentira, no lo eres. ¿Viste cómo trataste a la cajera el otro día en Sedanos? O a la camarera que vino a servirte de tu comida, que después no le quisiste dejar propina, porque a lo mejor no te trató como si tú fueras el emperador Maximiliano de Habsburgo, sin saber qué luchas estaba librando esa persona que vino a servirte, y Dios te dio la oportunidad de ministrarle, y ¿qué hiciste? Te ofendiste. Porque a mí hay que tratarme, porque yo estoy pagando, y si yo pago, o a mí entonces hay que tratarme con respeto. Amén. Yo le estoy predicando a ustedes porque somos humanos aquí todos, ¿verdad? ¿No? Somos todos pecadores aquí. Levante la mano aquí los que no pecan. A ver, levante la mano. Siéntense bajo las manos para que ni se les dé el deseo de... Bien. Ningún hombre, y voy a ser breve porque como le dije, tenemos hoy doble predicación. Amén. Como estoy hablando de la reduplicación, me pareció apropiado que haya doble predicación también, ¿no? Segundo, ningún hombre puede seguir a Cristo si no pasa por la ofensa. Si no pasa por la ofensa. Vamos a Mateo capítulo 11, verso 6, capítulo 11. Dice, bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. La palabra que se traduce aquí como tropiezo es scandaliste, que de ahí viene la palabra nuestra escándalo. Bienaventurado aquel, si vamos a hacer una transliteración del griego, bienaventurado aquel que no se escandaliza en mí, que no se avergüenza en mí. ¿Qué significa eso? Que no se avergüenza en mi humillación, que no le da vergüenza decirle a todo el mundo que es cristiano, que no le da vergüenza bajar su cabeza en público y dar gracias, Señor, bendice estos alimentos en el nombre de Jesús. Amén. Que no le da vergüenza ir y repartir un tratado a una persona que lo necesita. Las almas están perdidas allá afuera, con dolor, cargas y luchas. Ustedes tienen el antídoto a los problemas de las personas y no lo comparten, se quedan con él así. Es como que yo ande aquí así y estoy viendo, ustedes estos están rabiando de la sed y yo estoy así como mi agua y no comparto. Dice, no, pues
son unos malvados todos. ¿Por qué voy a compartir yo las buenas nuevas? Son todos unos pecadores. Ay, Señor, apántame de estos pecadores. Yo no quiero estar cerca de ellos. Hay cristianos que son así, que piden que el Señor le aleje los pecadores, cuando el Señor te mandó a ti a ir y a ser discípulos. Amén. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. ¿Sabe quién encontró tropiezo en el Señor Jesús? Los fariseos, los líderes religiosos. Y Kierkegaard habla de que hay una doble ofensa. Hay una ofensa, lo que él llama por exceso, y una ofensa por defecto. La ofensa por exceso es decir, Cristo no puede ser el Hijo de Dios. Eso es lo que enseñan los musulmanes. Dios no se puede humillar y hacerse un hombre. Eso es imposible. Dios jamás se rebajaría a tanto. Ese es Satanás susurrando en el oído. Ese es el escándalo o la ofensa por defecto. Y la otra es por exceso, cuando dice, este carpintero es el Hijo de Dios. ¿No es este Jesús el hijo de José? ¿Y no están sus hermanos y sus hermanas con nosotros? Este, dices tú que es el Hijo de Dios. Esa es la ofensa por defecto. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Imagínense ustedes, para nosotros es muy fácil cuando leemos la Escritura crear como un mundo imaginario, ¿no? Donde, lo comentaron muy bien, como nos imaginamos como que el Señor Jesús andaba caminando por las nubes o flotando en el piso. El Señor Jesucristo andaba caminando como nosotros, de carne y de piel. Él era hombre y su manto estaba sucio en las calles polvorosas de Capernaum y caminando por todas esas calles. ¿Qué piensa? ¿Que él iba en un Tesla cuando tenía que ir a Jerusalén? No. Y se le ensuciaban sus pies. Y a lo mejor tenía callos en sus pies y en sus manos, porque era un hombre que trabajaba con sus manos. Trabajaba duro. Y era un hombre que se cansaba y que tenía hambre y sed. Imagínese usted que se le presente un hombre, porque es muy fácil nosotros sentarnos ahora con la distancia de 2000 años que nos separan de esos eventos, pero que usted vea al Señor Jesucristo aquí plantado frente a usted como un hombre en su humanidad y decir, ese es Dios, ese es el gran Logos que creó el universo. Yo no puedo ni pensar eso. Y sin embargo, su propia familia no le creyó. Y dice, por eso no pudo hacer milagros con ellos. ¿Por qué? Porque se ofendían ante sus palabras. Cuando el Señor Jesucristo estaba en Juan, también nos habla que después de haber dicho unas palabras y una enseñanza, dice, el que no comiere de mi sangre, no bebiere de mi sangre y comiere de mi carne, no puede ser mi discípulo. Cuando él empezó a hablar de muerte, de cruz, de sangre, de sacrificio que hicieron, muchos de sus discípulos, dice, ya no le seguían desde ese día, dejaron de seguirle. Y Pedro le dice, Señor, dura es esta palabra. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Quieren ustedes también irse? ¿A dónde vamos a ir, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Buda no tiene palabras de vida eterna. Mahoma tiene palabras de muerte y de destrucción. Los filósofos de este mundo tienen palabras vacías y vanas que perecen. Solo uno tiene palabras de salvación y de vida eterna y de regeneración y de santificación y de victoria sobre el problema ese que tú tienes, que estás pensando. Y su nombre es el Señor Jesucristo. Pero tienes que pasar por la posibilidad de la ofensa. Y dice el Señor, bienaventurados aquellos que no encuentran ofensa, que no se escandalizan. Escandaliste en mí. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Finalmente voy a hablarles del tercer punto, que es la reduplicación. Ya después que se ha pasado esto, que nos hemos negado, que hemos tomado la cruz y lo estamos siguiendo, que no nos escandalizamos en la humillación de Dios, que no nos escandalizamos por la cruz. ¿Sabe qué? Creo que fue Cicerón el que dijo que la crucifixión era una palabra que no debería estar en la boca de ningún romano, porque era algo tan espantoso y tan vulgar y tan soez que ningún romano debería ni siquiera mencionar la palabra crucifixión. Eso dijo
Cicerón, el gran orador romano. Y sin embargo, dice el apóstol Pablo que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios para salvación. Y no me avergonzaré yo de la cruz. No, la cruz, nosotros nunca nos vamos a cansar de hablar de la cruz, precisamente por eso, porque es vergonzoso, porque es cruel, porque es espantoso, porque por eso tuvo que pasar nuestro Señor Jesús para comprar nuestra salvación. Entonces, aquello que era vergonzoso para los romanos, para nosotros es una señal de victoria y de gloria y de esperanza. No te avergüences de Cristo. No te avergüences de Cristo, porque Él descendió hasta lo más profundo, hasta la vergüenza y la ignominia de la cruz, por ti. ¿Qué harás tú por Él? Como dice el himno. Entonces, el tercer paso es la reduplicación. Vamos a Juan capítulo 4, verso 14. Juan 4, 14. ¿Y qué dice? Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El agua que Cristo te da, el agua del Espíritu Santo, salta para vida eterna. Ahí vemos el concepto de la reduplicación. Asimismo como de Cristo fluyen manantiales, cuando Él viene a ti, entonces de ti fluyen esos mismos manantiales hacia otra persona. ¿Para qué? Para mitigar la sed del pecador. Y ese pecador bebe las aguas que tú le estás dando, que es Cristo, y se convierte y se salva y se convierte en sí en otra fuente que empieza también a propagar esas aguas. Y se reduplica. La primera vez que se le llamó a los cristianos, dice en la Escritura, en el libro de los Hechos, fue en Antioquía. Y la palabra cristiano significa pequeño Cristo, ¿no? Nosotros debemos de ser, por medio de la reduplicación, ser como clones de Cristo. Pero no en el sentido de que nosotros respondemos o podemos recitar un dogma o un credo específico. Credo in unum Deum. No es solamente eso, sino que nuestras vidas reflejen la vida de Cristo. Que nuestras vidas sean, por eso le llamaban los cristianos, los pequeños cristitos. ¿Por qué? Porque ellos veían que se comportaban como Cristo. Que ellos vivían su vida como Cristo, en santidad, en pureza, en devoción, en las prioridades que trazaban para su vida, en el amor que tenían hacia los otros, incluso sus enemigos. Hay cristianos que no que amen a sus enemigos, sino aman ni siquiera a sus esposas. ¿Qué van a amar al enemigo? Si no pueden amar a la esposa, ¿cómo van a amar al enemigo? Y viceversa, esposas que no aman a sus maridos, ¿cómo van a amar a la vieja bruja jefa que usted tiene ahí en el trabajo? ¿Sí o no? Ah, pero qué lindo suena, ama a tus amigos, sí. Pero lo haces tú. Entonces no estás reduplicando la vida de Cristo. No es que te repitas y que me puedas citar todos los versículos de la Biblia como una cotorra. Satanás se sabe la Biblia mejor que tú. ¿Y de qué le sirve? Los demonios temen, dice, y tiemblan. Y aquí va el cristiano. Yo soy del Señor. Échese para allá, no me moleste. Saque, mire, ya me ensució la ropa. Estoy alegre. ¿Que usted quiere qué? ¿Que usted quiere? Vaya y trabaje, Aragán. Mira qué cosa que en vez de ponerse a trabajar, ¿no? Amén. Somos duros, hermanos. Somos duros y no compasivos. Pónganse a analizar eso. ¿Cuántas cosas toleramos en nuestras vidas que no debemos de tolerar? Y las racionalizamos, se las excusamos. Y el Espíritu Santo está así, poniendo un dedo, señalando. La reduplicación. Vamos a 1 Corintios capítulo 11, que solo leímos en la invocación. 1 Corintios capítulo 11, verso 1, y que dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es decir, en el griego es un poquito más claro, dice: imítenme a mí, imitar a Cristo. Así como yo imito a Cristo, dice el apóstol Pablo, imítenme también a mí. Imiten a vuestros pastores, imiten a los maestros de la escuela dominical, imiten a los héroes de la fe, que hay tantos que Dios nos ha dado un legado de los héroes de la fe. Imítenlos a ellos. Pero ¿a quiénes imitan? Sobre todo los jóvenes.
imitan a los de la farándula, imitan a los cantantes, imitan a las celebridades. Nosotros fuimos ahora, estuvimos allá en Chicago, fuimos al museo de Moody, del predicador Moody. Qué bendición eso, ¿no? Escuchamos incluso una grabación de su voz. Esos son los hombres que tenemos que imitar en nuestras vidas. ¿A quién usted quiere imitar? A uno ahí que se llama, ¿cómo es que se llama? No sé ni el nombre. El Bunny, no sé qué cosa, Bunny. ¿Cómo se llama? ¿Quién? ¿Y usted cómo sabe cómo se llama, hermano? Lo escucha, yo sé. Porque a mí también. El hermano lo pone en la, ¿no? Y eso imitan los jóvenes. A eso imitan los jóvenes. Y se visten como el Bad Bunny. Y se visten como esa gente que ven en la televisión. ¿Qué hace usted viendo esa senda basura? Senda basura. Eso no es ni música ni es nada. Es basura. Y usted está viviéndolo y contribuyendo, ¿para qué? Para que le den más millones de dólares a la basura. Usted contribuye a la destrucción del mundo, el enfecimiento del mundo. Satanás se ha metido de tal manera que todo lo hace feo. Las artes, la cultura, todo lo que toca el diablo lo destruye. Y como hay tal corrupción moral en el mundo, todas las demás instituciones empiezan a colapsar, empezando por el gobierno, la inmoralidad en el gobierno, y finalmente ¿a dónde entra? En la iglesia. Si se lo permitimos. No es que si se lo permitimos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El concepto de la reduplicación. Y te quiero dejar en esta mañana porque voy a darle paso a la segunda predicación. ¿Estás tú reduplicando tu vida? Como les expliqué, para mí Kierkegaard tuvo una gran influencia en mi formación intelectual, pero también espiritual, como cristiano, en entender ciertos conceptos que están en la Escritura, pero que por medio de sus escritos él me ayudó a esclarecer un poco y a entenderlo de una forma tal vez más, y sé que esa palabra no le gustaría, el sistemática, no, para poder entender estas cosas. Estamos nosotros reduplicando la vida del Señor Jesús. Muchas veces yo sé cuando no hago las cosas bien, esa palabra específica me viene a mí a la mente. Dice, no estás reduplicando la vida del Señor. Es decir, no estás siguiendo las pisadas del Maestro. Y me imagino como que el Señor dejó unas huellas y uno está caminando tratando de poner los pies encima exactamente de las huellas que el Señor Jesús dejó. Y esas huellas están aquí. Les voy a dejar, antes de dar al segundo predicador, una oración que también hace Kierkegaard, que se encuentra en el mismo libro. Dice, oh Señor Jesucristo, débil es nuestro necio corazón y demasiado dispuesto a dejarse atraer. Y hay tanto que lo atrae hacia sí mismo. Está el placer con su poder seductor, las múltiples cosas con sus distracciones confusas, el momento con su importancia engañosa, el bullicio con su vana fatiga, el despilfarro descuidado del tiempo por la frivolidad y el sombrío ensimismamiento de la melancolía. Todos estos nos alejan de nuestro propio ser y nos arrastran hacia ellos para engañarnos. Pero tú, que eres la verdad, solo tú, nuestro Salvador y Redentor, puedes verdaderamente atraer al hombre hacia ti, como en verdad has prometido hacerlo, atraer a todos hacia ti. Así que Dios conceda que, al entrar en nosotros mismos, lleguemos a nosotros mismos, para que tú, conforme a tu palabra, puedas atraernos hacia ti desde lo alto, pero a través de la humildad y la humillación. Amén. Que pase el doble, dice por allí en un programa, ¿verdad? Amén. Damos gracias al Señor por el mensaje, ¿no?, que se está exponiendo en este momento. ¿Qué significa ser cristiano? Precisamente es lo que estamos hablando en este momento, ¿no? El significado de ser cristiano es mucho más profundo de lo que pensamos.
Fíjese que de hecho mucha gente, cuando se le está predicando el Evangelio, cuando estamos evangelizando, cuando estamos entregando esas buenas noticias, mucha gente ve como barrera qué es lo que tiene que dejar de hacer si decide ser cristiano. Algunos inmediatamente dicen, bueno, pero la cuestión es que si yo me integro a esto, sé que tengo que empezar a dejar algunas cosas y no estoy dispuesto a negociar con mi estilo de vida, con mis placeres, con las pasiones, con las cosas que a mí me agradan. Porque parece que el incrédulo comprende que hay un precio, debería haber un precio. Pero a veces estamos dentro de la iglesia y algunas personas están dentro de la iglesia pensando que sencillamente la mera asistencia, que mi nombre esté como miembro de una iglesia local, ya me hace a mí automáticamente cristiano. Y bueno, no estamos viviendo quizás una vida consecuente a la fe que profesamos. Porque como hemos escuchado en la primera parte de la enseñanza, ser cristiano implica más que decir que solamente creemos en Cristo o que nuestra fe está depositada en Cristo. De hecho, algunos tienen hasta todavía un conflicto con la persona de Cristo y dice, yo soy creyente en Dios. ¿Ok? Y Cristo es Dios. No, en Dios. Y ahí vemos el tropiezo, ahí vemos la falta de entendimiento inclusive bíblico. Pero ahora sabemos, hermanos, que ser cristiano implica adoptar un estilo de vida. Un estilo de vida basado en las enseñanzas que nos ha dado el Señor, con su ejemplo de vida, con su testimonio, y representarlo aquí en la tierra. ¿Qué hace una embajada en un país extranjero? Precisamente va a representar esa nación, esa cultura, esos valores, esos principios, lo que lo diferencia de otras naciones. Asimismo, nosotros como embajadores en este mundo deberíamos estar nosotros viviendo la vida que Cristo hizo, imitando al Señor en todos los aspectos de la vida cristiana. Hermano, la vida cristiana implica un compromiso diario en crecer en las virtudes cristianas, tal como hablábamos nosotros en la escuela dominical, reflejando la misericordia, la humildad, la compasión y el amor por sobre todas las cosas. Y esto va a llevar a que usted como persona en este mundo, como dice la Escritura, pueda ser luz en medio de las tinieblas, pueda ser la sal de la tierra. Pero nosotros tenemos ejemplos bíblicos de que sí es posible vivir una vida cristiana aún en los tiempos en los que estamos. Nos rodean personas que dicen, no es posible vivir una vida en castidad, una vida en santidad. Por favor, eso quedó en el pasado. No puedes luchar contra ello. Y nos quieren hacer perdidamente creer de que es así. Pero hermano, sucede que en la Escritura hay testimonios bíblicos de personas creyentes que aún viviendo en tiempos con más desventajas que nosotros, que pudieron agradar a Dios en todo, con su vida. Uno de estos primeros ejemplos es Enoc. Vámonos a Génesis capítulo 5, versículos 21 al 24. Porque a veces pensamos que todo era más fácil en la antigüedad. Porque decíamos, bueno, pero hermano, es que ahí en ese tiempo no existía televisor, no existían redes sociales, no existía el internet. Por favor, era más fácil ser piadoso en aquel tiempo. Are you sure? ¿Estás seguro? ¿Es lo que nos dice el texto? Génesis capítulo 5, versículos 21 al 24. Dice la Escritura, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y el versículo 22 dice una palabra clave, y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén, 300 años. No es poca cosa, hermano. 300 años. Tal cual como usted y yo lo conocemos. 300 años. Y durante ese tiempo también engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Prácticamente la Escritura nos muestra que hubo un antes y un después en la vida de Enoc, que probablemente creció como todo hombre bajo esta cultura distorsionada acerca de la realidad de Dios. Pero cuando este hombre cumple 65 años, hubo un cambio, hubo una transformación
que lo llevó a que se cumpliera, que en el versículo 24 repita: caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque Dios le llevó. Esa palabra hebrea, hermanos, de caminó, no es sencillamente metafórica, sino habla claramente de un significado conciso, como en avanzar hacia, o viajar hacia, o andar junto a alguien. Una vida de compañerismo, una vida con una relación en común. Y esto siempre me lleva a recordar en esa experiencia de vida que seguramente tuvo Enoc meditando acerca de su Creador, acerca de las cosas buenas que había hecho y de cómo los hombres deberían vivir a la manera en que él dijo que era bueno. Finalizando el capítulo 4 de Génesis, dice: y comenzaron los hombres a invocar el nombre de Jehová. Es decir, dentro de toda la generación que existía, dentro de aún esa descendencia de Caín, que ciertamente vemos por el testimonio que tenemos en la Escritura, que vivió una vida rebelde en oposición a Dios y a todo lo que él había constituido como bueno, hubo un grupo, hubo algunos que dijeron: yo voy a ser diferente, yo he decidido ser un creyente. Y esa experiencia de Enoc, hermanos, cuando usted escucha que caminó Enoc con Dios 300 años, estamos hablando de una experiencia de vida. Imagínese aquella sensación que tuvo Cleofas y aquel otro compañero discípulo cuando iban al camino de Emaús. ¿Se acuerda? Aquellos hombres que estaban desconcertados, preguntándose: ¿cómo es posible que pasaron todas estas cosas? Y al final no se cumplió lo que nosotros habíamos escuchado hace tanto tiempo acerca de Cristo y lo que iba a hacer y cómo iba a redimir a Israel. Y se apareció aquel extranjero, aquel extraño, aquel peregrino, el Señor Jesús, ¿verdad? ¿Qué cosas son las que ustedes hablan? Y estos hombres: no puede ser que tú seas el único forastero que no conoce las cosas que han pasado aquí. Y mientras eso pasaba, estos hombres estaban, ¿qué cosa? Caminando, transitando hacia esa aldea de Emaús. Y estos hombres fueron impactados por la palabra de Dios. El Señor Jesús se encargó de ministrarles, de abrir las Escrituras y de revelar todo lo que la Escritura decía acerca de Él. Y era tanto la llenura que tenían estos hombres de Dios por ese compañerismo, por el ir andando con el Señor Jesús, escuchando y reflexionando en sus palabras, que cuando en un momento el Señor ya se muestra como es y se desaparece delante de ellos, estos hombres concluyen, como dice Lucas 24:32: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Entonces, ese nivel de intensidad, esa pasión que ellos estaban teniendo por conocer al Señor de esa manera tan directa, era una relación que en la cual Enoc se destacaba. Porque, hermano, Enoc vivió en una de las generaciones más depravadas de la historia, donde evidentemente, como la Escritura revela, lo que es bueno el hombre llama malo, y lo que es malo el hombre llama bueno. Y tenemos ejemplos bíblicos en todas partes. En Judas, la carta de Judas, en el capítulo 1, versículo 14, nos habla un poco acerca de esto y dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. O sea, está hablando de este mismo personaje de Génesis capítulo 5, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Entonces vivía una vida relajada, donde todo parecía moralmente correcto. No, nada que ver. Y esa distinción, eso que llevó a que este hombre caminara con el Señor, precisamente fue esa comunión que pudo mantener con el Señor, con su Creador, con la verdad a él revelada en su momento, sabiendo que él podía vivir diferente a aquellos que hacían todo lo opuesto. Esa palabra caminar también significa pasear,
Es la misma que inclusive se utiliza en Ezequiel 28:14, cuando hace una descripción acerca de Lucifer mientras se paseaba en el santo monte de Dios. Cuando el texto dice, tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Ese pasearse, el estar rodeando el santo templo, es el mismo término que se utiliza, de caminar. Entonces estamos viendo de que la vida de no era solamente un conocimiento superfluo de Dios. Ah, sí, yo sé que Dios existe y que hizo todas las cosas y que las preparó para que nosotros aquí las disfrutásemos. Y ya. No, era un hombre que entendía que su creencia en Dios implicaba vivir como Él lo pide, implicaba obedecerle, implicaba hacer precisamente lo que era correcto. Enoc tuvo testimonio, hermano, de haber agradado a Dios con su vida, como nos lo dice Hebreos capítulo 11, versículo 5. Dice la Escritura, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, mostrándonos la realidad de lo que va a pasar, ¿verdad?, cuando el cristiano parta de este mundo. Y dice, no fue hallado porque lo traspuso Dios. Ahora, ¿por qué fue traspuesto? ¿Porque se llamaba Enoc? ¿Porque era descendiente de Set? No necesariamente. Dice, porque antes de todas estas cosas, dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y no fue poco tiempo, hermano, estamos hablando de 300 años. ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros en la fe? Quizás 10 años, 20, 30 años. Podemos decir que nuestra vida se asemeja quizás a la de este hombre que buscó mantenerse distante de la pecaminosidad que existía en el mundo. Otro hombre también que nos muestra la Escritura, viviendo en tiempos difíciles, fue Noé. Noé fue justo en medio de una generación perversa. Génesis 6:9, estamos allí cerquita, ¿verdad? Génesis 6:9. Porque yo sé que a veces leemos la Escritura y decimos, wow, es verdad, nadie ignora el trastorno que causó el pecado en el mundo. Tenemos de hecho toda la Escritura como ejemplo para que sepamos de las consecuencias del pecado. Sin embargo, hubo hombres de Dios, hombres verdaderamente creyentes, que hicieron lo opuesto y dijeron, yo voy a ser fiel al Señor. Génesis 6:9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Y nótese que utiliza la misma palabra, con Dios caminó Noé. Qué bonito, ¿no? Seguir un legado, seguir un ejemplo, de imitar lo que es bueno, de imitar lo que es piadoso, de tener como referentes a esos hombres que entregaron su vida, estuvieron dispuestos a morir por la causa del Señor. Siempre meditamos, hermanos, los hombres de Dios, aquellos que Dios utilizó, aquellos misioneros, aquellos predicadores, aquellos que inclusive tuvieron que morir por causa de la fe. No queda duda de que eran hombres con una comunión intensa con el Señor. ¿Okay? Tenían sus debilidades, tenían sus luchas como todos nosotros, pero se tomaron las cosas de Dios en serio. Y eso creo que es lo que falta en muchos de estos tiempos. Génesis 7:1, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Cuál generación? Bueno, precisamente aquella en la cual el Señor dice que había visto que la población en aquel entonces estaba inclinada solamente al mal. ¿Ok? Solamente a la vanidad, a los placeres, a la corrupción, a la depravación, a la degradación moral, todo lo que fuera malo. Pero este hombre fue hallado justo en su generación. Mire la diferencia, hermano. Usted hoy en día, si es creyente, se muda a cualquier parte del mundo, o voy a decir en la mayoría de los casos, y usted de repente busca un localizador, busca en internet, iglesia cristiana, bautista, X, cerca de mí, y le aparece una dirección. Entonces usted puede ir a ese lugar y conseguir a personas que comparten su misma fe, conseguir a personas que así como usted está siguiendo el legado de Cristo.
Pero este hombre estaba solo en este tiempo. Dice el testimonio, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. O sea, de modo que por eso Noé tuvo que comportarse como un pregonero de justicia. De decir, si soy el único que está del lado de Dios, bueno, tengo por lo menos que dejar en claro de que todo el que quiera arrepentirse puede hacerlo. Y estuvo allí mientras se construía esa arca, hermano, predicando el Evangelio. Y predicando el Evangelio. Durante 120 años, tiempo que tomó la construcción del arca. Predicando y predicando. Pero estaba envuelto con un mundo de ¿qué? De escarnecedores. De aquellos que ridiculizaban esa fe. De aquellos que decían, qué tonta es esa creencia que tienes tú. Y se burlaban porque Noé creía cosas que Dios le había dicho, pero que aún no habían sido vistas. Y por esa fe condenó al mundo. Por la fe de Noé quedó atestiguado que era posible vivir para Dios si la persona en verdad había creído en Él. Si su fe había sido puesta en el Señor. Un cristiano debe practicar, hermano, la justicia en el sentido bíblico, es decir, que esté caracterizado por estándares no solo de moralidad y de justicia, sino de una vida piadosa. Si usted se va al Salmo capítulo 1, usted precisamente va a contrastar, el título de ese Salmo dice, el justo y los pecadores. La distinción entre el creyente verdadero o el cristiano con los que todavía no han creído en el Señor, con los incrédulos o con los impíos. El justo se deleita en la Escritura. El justo medita en la palabra del Señor. El justo atesora estas cosas porque precisamente quiere agradar a su Señor. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El justo se mantiene alejado del consejo de los malos. La palabra de Dios, hermanos, le permite a usted tener el discernimiento para identificar, esta recomendación no es de Dios, este consejo no es de Dios, esto que me están diciendo es pecaminoso, esto afecta mi relación con el Señor, esto me quiere alejar del Señor. ¿De dónde tenemos esos sentidos agudos para identificar estas cosas? Por el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios. Pero si no lo hacemos, ¿cómo vamos a poder crecer? Si no lo hacemos, ¿cómo vamos a poder comportarnos a la altura de estos hombres? El justo no anda por el camino de pecadores. Me llama la atención que en el Salmo, capítulo 1, dice que el Señor conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos perecerá. El camino, haciendo referencia a un lugar, como la Escritura dice, angosto, estrecho, pequeño, donde pocos quieren pasar, donde la gente dice, no me agrada el panorama que tiene. Pero la senda de los pecadores es amplia. Parece que hay infinidades de opciones y oportunidades. Pero hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Y esa es la gran realidad de lo que estamos viviendo. El dicho ese de todos los caminos conducen a Roma no aplica en el cristianismo. El único camino que conduce al cielo y a la salvación es precisamente por medio de Cristo. Y usted pensará, bueno, hermano, sí, me está dando solamente ejemplos del Antiguo Testamento. Eso no tiene nada que ver. En el Nuevo Testamento hay también muchísimos ejemplos. Cerca del final de su vida, Pablo escribe a Timoteo, en segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Puede ir buscándolo en su Biblia. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Mostrando allí el testimonio que tuvo él de haber hecho todo lo que se encomendó, todo lo que se le asignó, viviendo la vida de Cristo, replicando la vida de Cristo. Él escribe a este joven Timoteo diciendo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, le dice, he guardado la fe. Definitivamente Pablo, hermanos, es uno de los mayores ejemplos y referencias
de un cristiano para desear vivir una vida como la que el Señor dejó. Su testimonio deja en claro que la vida cristiana era más que solamente una buena teología. Porque cuánto nos somos edificados nosotros con los escritos que están en la palabra del Señor, que fueron divinamente inspirados por el Espíritu Santo, pero por medio del apóstol Pablo. Todos somos edificados, pero era más que una buena teología. Solamente Pablo no se encargaba de dar buenas enseñanzas, sino que él vivía lo que estaba predicando. Él estaba haciendo un testimonio evidente de que lo que estaba escribiendo era cierto, de que no era nada más enseñar. Y es difícil, hermanos, pero a veces nos podemos encontrar con personas que pueden tener un conocimiento teológico correcto y aún así no ser cristianos. Pueden decir verdad acerca de la Escritura, pero no significa que son salvos. Y la realidad es esa, no están viviendo la vida de Cristo. ¿Ok? Son simpatizantes del Evangelio. Son amigos de todos, como dicen algunos. No, yo estoy bien con todos, mientras no le hagan mal a nadie, son amigos de todos. Pablo dejó en claro que era más aún que solamente hacer milagros, porque sí, Dios utilizó a este hombre también en unos momentos específicos para revelar el poder que había del Señor sobre su vida. Fue más que solamente ser un predicador del Evangelio y no un practicante, porque él sí lo hizo así. ¿Cuántos han sido aún puente para que algunos lleguen al Evangelio y ellos todavía no están en la senda? ¿Sí? He conocido casos, familiares inclusive, de gente que condujo a personas a Cristo y ellos hoy en día no están en la fe. Qué terrible eso. Como si los otros sí necesitaran y yo no. Mira, a mí me hablaron esto, pero bueno, si quieres ve tú, yo a lo mejor me anoto después. Qué lamentable. Pero Pablo, como se leyó el pasaje en primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hermano, esto no lo dijo por jactancia, no lo dijo porque él se creía el superapóstol o que él estaba en una plataforma viéndolos a todos como inferiores, sino que él dijo, ya que a muchos les cuesta creer sin ver, véanme a mí como ejemplo. Se puede vivir una vida que agrade a Dios, con todos los padecimientos que implica ser creyente. Porque ya lo explicó el pastor, ser creyente es estar dispuesto a tomar su cruz y seguir a Cristo. Qué interesante que cuando al joven rico se le muestra la realidad del Evangelio, este hombre se fue triste. Y el Señor Jesús no le dijo, mira, disculpa, ven acá, vale, te dije algo quizás muy que te hirió, ven, vamos a cambiar las cosas. Él no cambió el mensaje, no lo distorsionó. Él no pervirtió el mensaje con tal de que ese muchacho se regresara. Él sencillamente dijo, este ejemplo muestra cuán difícil es para un hombre que tenga el corazón en las riquezas entrar en el reino de Dios. Y no solamente las riquezas, eso forma parte de uno de los pequeños grupos de ídolos que existen en el mundo. Por eso no se equivoca el apóstol Juan cuando escribe en uno de los capítulos de su carta, hijitos, guardaos de los ídolos. Guárdense de los ídolos, porque precisamente los ídolos van a desviarte de estar enfocado en tu crecimiento y en tu vida cristiana, de quitar el referente que debe ser Cristo en tu vida e imitar las otras cosas. Hermano, a mí me sorprende, y no me sorprende, me entristece que las personas actualmente con esta facilidad en las redes sociales de dar opinión y de poder compartir sus comentarios y lo que tienen en su corazón, hay gente, hermano, que se corta las venas, que se pelea, que se insulta, que se dice tantas cosas porque alguien ofendió a su jugador de deporte favorito, porque alguien dijo que este cantante era mejor que este, o porque este artista es mejor que el otro. Y son pleitos serios, insultos fuertes. Y yo digo, pero de repente alguien habla cualquier barbarie contra la fe
Y el cristiano dice, vamos a dejarlo quieto. Yo, hey, ¿dónde está aquella defensa, aquel presentar con defensa, con mansedumbre, la fe a los que no conocen la verdad de Dios? ¿Lo haces por prudencia o porque te avergüenzas de la fe? Porque debemos saber en qué momento actuar. Y yo digo, ojalá y con ese mismo ímpetu los cristianos no les pesara a escribir en sus redes sociales, si las utilizan, las verdades acerca de Dios, acerca de Cristo, del por qué usted sí ha decidido seguir a Cristo y perseverar hasta el final, a diferencia de otros que han rechazado el Evangelio. Filipenses 3:17, resalta Pablo, hermanos, sed imitadores de mí. Pero mire que no es jactancia en él, porque también dice, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Ok, no es solamente Pablo, toda persona creyente que esté reflejando a Cristo en su vida es una persona que es digna de imitar. Ok, que esos héroes de la fe que aquí vemos en la Escritura, ¿verdad? Cuando usted lee Hebreos capítulo 11 y uno se sorprende, wow, Señor, ok, en la misma actualidad hay predicadores, hay evangelistas, hay pastores, hay misioneros que están dejando, ¿qué cosa, hermanos? Un buen legado, que están dejando un buen testimonio de agradar a Dios y de entregar su vida al Señor a causa de lo que sea necesario. En 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículos 4 al 6 dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a nosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Qué bendición lo que está escribiendo acá el apóstol. Está elogiando la fe de los de Tesalónica, porque esa fe no fue una fe fingida, fue una fe efectiva, fue una fe que se estaba duplicando. Pablo elogiaba a los creyentes cuando escuchaba por testimonio el comportamiento y la buena conducta que estaban teniendo sus hermanos. Y él decía, gracias Señor, porque no ha sido en vano, no ha sido de balde llevar tu palabra. Estamos viendo el efecto, estamos viendo el cambio. El Señor eligió esos 12 discípulos. Y esos 12 discípulos no se quedaron con ese tesoro en su corazón. No dijeron, bueno, vamos a atesorar esto para nosotros nada más y bueno, allá ellos, los demás, cada uno que tenga su propia experiencia. No, fueron encargados de replicar lo que significa ser un cristiano. Y así mismo, hermanos, así ha sido la sucesión hasta nuestros días. Por eso esta fe, hermanos, es indestructible. Aunque Satanás ha hecho intentos en desacreditar, en dañar, en distorsionar la verdad, siempre el Señor ha permitido que la verdad salga a la luz. Aún en los momentos de mayor persecución, aún en los momentos en donde más los cristianos estaban siendo masacrados y torturados y asesinados a causa de la fe, es donde más se estaba multiplicando el evangelio. A tal punto que los cristianos prácticamente querían entregarse, ya no solamente por lo que los estaban capturando, algunos ya iban dispuestos a entregarse por causa de la fe. Y aunque los planes de Satanás han cambiado y ha buscado estrategias para corromper, esto no pudo ser destruido. Así como Gamaliel, ¿verdad? En aquel tiempo que estaban persiguiendo a Pedro, a Juan, tratando de intimarles, ¿verdad?, a estos hombres a que no predicaran la verdad acerca de que se callaran acerca de Cristo, no divulguen más esto. Él dice, mira, aquí se han levantado unos que han hecho unos movimientos, unos grupitos y se han disuelto. Dejen en paz a estos hombres, dejen que sigan predicando lo que están enseñando. Si ese consejo es de los hombres, eso se va a disolver, como pasó con otros. Pero si es de Dios, no lo podéis destruir. Y se ha cumplido entre nosotros. Es una fe viva por la cual, hermanos, se sigue predicando en muchas partes del mundo
y siguen habiendo creyentes dispuestos a dar su vida por causa de la fe. Es muy fácil decirlo, ¿verdad? Dar su vida por causa de la fe. Pero hay gente que hay que estar detrás de ellos quizás para que puedan asistir a la iglesia. Entonces usted me va a decir a mí que si está dispuesto a morir por su Señor, si en algún momento le tocara tener una experiencia así. Hay que reflexionar en qué tanto decimos que somos del Señor y qué tanto está entregada nuestra vida al Señor. Hebreos 6, versículos 11 al 12. Pero deseamos, el autor a los Hebreos, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, en plena certeza de esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Imiten a aquellos que andaban en la misma fe. La razón por la que estamos aquí predicando el Evangelio precisamente es para que más personas escuchen el Evangelio, vengan al conocimiento de la verdad y aún de aquí mismo se puedan seguir propagando el Evangelio. De aquí a 40 años, muchos de nosotros a lo mejor ya no vamos a estar, ¿ok? Pero hay niños ahora mismo en las sillas, hay jovencitos en las sillas que van a estar en esa generación de relevo. ¿Quién va a seguir anunciando este mensaje? ¿Quién va a seguir predicando este mensaje? ¿Quién va a seguir mostrando la verdad del Evangelio a esta generación perdida y distorsionada, que cada vez busca más formas de dañar y distorsionar la verdad de la palabra? Acuérdense, en aquella dispersión que hubo en Hechos, eso llevó a que los creyentes se dispersaran y el Señor en sus planes comenzó a permitir la propagación del Evangelio. Porque no era solamente allí en Judea, no era solamente en Jerusalén, no solamente era en Samaria, era hasta lo último de la tierra. Dios permite, hermanos, que en la mayor parte del rincón de lo que hay en este planeta haya sectores, ciudades, lugares donde haya una iglesia que predique la palabra del Señor con fidelidad. Pero no solamente una iglesia local en la cual alguien diga, bueno, yo me quiero ir a ser miembro de ese lugar porque, bueno, me gusta el compañerismo, me gusta que en esa iglesia regalan comida. No, porque vayan a escuchar palabras de vida eterna, porque en verdad esa persona dice, yo voy allí porque necesito crecer en el conocimiento de Dios, necesito reunirme con aquellos hermanos que van a estar conmigo en la eternidad. Necesito estar en esa armonía, porque realmente somos la iglesia de Cristo, precisamente para estar en ¿qué cosa? En una unión común, no para estar como cristianos solitarios. Y de alguna forma, todo lo que refleja, hermanos, la vida cristiana, habla de que debemos vivir conforme a esa vida nueva y transformada que nosotros tenemos que tener. Solamente para terminar voy a leer los siguientes textos. Efesios capítulo 4, versículos 22 al 32. Recuérdese, no es solamente un título ser cristiano. No es solamente porque usted esté como un miembro en una iglesia local. ¿Okay? Hay gente que dice que es cristiana y ni siquiera asiste a una iglesia. No es solamente tener un título de decir que usted es creyente y ya, porque aún los demonios creen y tiemblan, sino que usted está reflejando en su vida que usted en verdad está caminando con Cristo y que usted tiene una comunión con el Señor, tiene una relación personal con el Señor y trabaja cada día de su vida para que el que le vea diga, él es diferente, ella es diferente. Y no lo vean como un moralista nada más, lo vean como una persona que en verdad cree lo que dice este libro y lo abraza y lo vive cada día. Efesios 4, 22 al 32. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado con los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hable verdad cada uno a su prójimo. Trabaje en eso, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis.
No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Trabaje en eso. Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Trabaje en eso. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Trabaje en eso. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el que fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Trabaje en eso. Antes, en vez de hacer todas estas cosas con las cuales el mundo se identifica, se caracteriza y vive plácidamente, sed benignos los unos con los otros, sean misericordiosos, perdonaos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, ser cristiano no es nada más decir yo creo en Dios, o sí. Estamos viendo de que esto es verdad, es un estilo de vida, es una transformación. Es realmente no, bueno, ahora tengo una preferencia por esto. No. Es que usted, por el poder del Espíritu Santo, ahora no solamente sabe que ha creído en el Señor y es salvo, sino que el Señor ha puesto todas las herramientas para que usted pueda conducirse como debe vivir un cristiano. Y Pablo no se quedó con eso, sino que él dejó ¿qué cosa? Un legado, formando allí a hombres para que siguieran predicando. Y le dice a Timoteo, en la primera carta a Timoteo 4, versículos 11 al 16, esto manda y enseña. Todo lo que él les había hablado, dice, manda y enseña. O sea, no te lo atesores solo para ti. Jóvenes, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Como decía un predicador, la juventud no es la etapa de la vida para explorar los deleites del mundo. Todo lo contrario, es la etapa para que entregues tus fuerzas al Señor y Él pueda precisamente utilizarte de una manera especial. Recuérdese que Timoteo no era un anciano, Timoteo era un jovencito, pero un jovencito que en verdad era un cristiano y que lo que necesitaba era seguir siendo instruido en el camino del Señor y ser ejemplo. Y dice, entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Sí, quizás usted no va a predicar a lo mejor desde un púlpito, pero ¿está usted siendo el pastor en su casa? ¿Está usted siendo hermano mayor quien instruye a sus hermanitos que ven su ejemplo de vida en las cosas de Dios? ¿Está usted, madre, instruyendo a sus hijos en el consejo de Dios para que crezcan bajo sus enseñanzas? No descuides el don que hay en ti. Y todos los demás consejos que Pablo da es mostrando, aunque mi partida está cercana, aunque yo estoy a punto ya de encontrarme con mi Señor, como decía Pablo, lo cual es muchísimo mejor, yo quiero que haya una fe sólida y que los cristianos que han abrazado la fe vivan a la altura que debe vivir un verdadero creyente. Así que hermanos, que Dios nos permita, porque estoy convencido de que no es la primera vez que usted escucha un mensaje como este. No es la primera vez que alguien escucha lo que significa ser un verdadero cristiano. Pero bueno, entra por un oído, sale por el otro. A lo mejor el mismo día de hoy ya usted está pensando en otra cosa. Que el Señor nos ayude a entender, no somos de este mundo. El Señor Jesús dijo, no soy del mundo, como tampoco ustedes son del mundo. Enfóquense en las cosas de arriba. El tiempo está cercano. A veces se predica, ¿verdad? Señor, ven pronto. Y algunos dicen, bueno, todavía no, Señor, por lo menos dame 10 años para acomodar muchas cosas. La realidad es que el cristiano debería que el Señor viniera ya. Porque este mundo no va a mejorar, hermanos. Esto va de mal en peor. El motivador te dice, todo va a estar bien. Ok, sin Cristo todo va a estar bien. No lo creo. Así que hermanos, abracemos el consejo de Dios
y pidámosle al Señor que siga haciendo la obra en nuestras vidas. Amén. Pónganse de pie, hermano, vamos a orar. Puestos en pie, vamos a orar todos juntos como congregación y pedirle al Señor, ¿verdad?, que nos ayude a cada uno de nosotros a dejar ese legado y a ser reduplicadores de lo que hizo nuestro Señor Jesús en esta vida. Padre, gracias te damos, Señor, por este domingo. Gracias, Señor, por estas enseñanzas compartidas y ministradas a tu pueblo, Señor, que son tanto para nosotros como para ellos, Señor. Te pedimos, Señor, y te rogamos que nos ayudes a poder, Señor, ser obedientes y fieles a ti. Porque cuando un sacrificio era presentado delante de ti, Señor, tanto el sumo sacerdote, como los sacerdotes, como los levitas, como todo el pueblo, tenían que presentarse delante de ti. Ayúdanos, Dios mío, para poder entender que hemos sido salvados, Señor, precisamente de vuestra vana manera de vivir. Enséñanos, Señor, a aprovechar el tiempo que tú nos des en esta vida para compartir, Señor, el Evangelio, pero compartirlo, Señor, desde la práctica, compartirlo desde la vivencia, compartirlo, Señor, desde la experiencia cristiana, para no sentirnos, Señor, hipócritas o falsos cuando estamos llevando el Evangelio. Ayuda a los hermanos, Señor, a que se integren en este tema de evangelizar, Señor, esta responsabilidad que es para todos, no solo para el pastor, no solo para los diáconos, no solo para los maestros, no solo para algunas personas, es para todos, Señor. Que tú nos encuentres trabajando para ti, Señor. Que tú nos encuentres, Señor, echándole mano a la obra, no siendo perezosos, sino estando, Señor, viviendo una vida con ese temor, Señor, entendiendo que estamos viviendo tiempos difíciles y finales. Bendice este servicio, Señor, y obra, Señor, en la vida de cada uno de tus hijos, Señor, en este momento. Todo eso te lo pedimos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, hermanos.